Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico en el mundo del cine o la televisión con un invitado especial. Y en este caso nos vamos a los años 80, a todo lo que es la ciencia ficción, un poco jugando con el absurdismo, pero al mismo tiempo muy entretenido. Y esto es La Noche del Cometa. Para hablar de esto estoy con Cristian Jiménez, músico nicaragüense, a quien siempre admiro mucho por la banda Subterráneo, y nos viene a hablar de esta película. Así que primero que nada, pues bienvenido, Cristian. Gracias por el espacio y pues por aquí para hablar de lo que más nos gusta, que es películas, series y todo lo relacionado con los medios. Cuando me presentó la película, Cristian, dije, ¿qué es esto? Pero me pareció también fascinante porque hay una nostalgia ochentera y es real, ¿no? Hay un estilo de los 80 que creo que no se va a volver a repetir, que desde la moda, la música y obviamente también el cine. Y la ciencia ficción. La ciencia ficción mucho nace casi de los años 80, por lo menos los mayores experimentos de ciencia ficción, los grandes experimentos de ciencia ficción en el cine quizás nacen desde esa época. Y comentame, ¿cómo llegaste a esta película? ¿Cómo fue que la viste? Pues fíjate de que, bueno, es del 84, en ese año tenía 4 años, claro que no había acceso mucho a la televisión, películas que venían. La comencé a ver cuando en el 89, por ahí, ya tenía 9 años. Pero tenía una edad en la que películas como esas no conocía mucho el contenido. Entonces, para mí era una película de miedo, pues, porque la cometa y la forma en la que lo presentan, me da miedo. Y las únicas escenas que tenía yo eran de lo que les pasaba a la gente cuando pasaba el cometa. Entonces, eso me llamó la atención, pero pues durante el transcurso del tiempo no logré conseguir la película para verla bien, ya estando ya como es. En esa época hay que recordar que la película o la presentaban y la grababas en el momento o no la mirabas. O la mirabas empezada, ya no tenía sentido. Sí. Entonces, desde el punto de vista que me dije, La Noche del Cometa, quisiera volver a verla para entenderla mejor. La logré ver, nada que ver como yo pensaba que era. Te cambió el concepto. Totalmente. Pero sí mantuvo, como dijiste vos, esa nostalgia de los 80, de la ciencia ficción, del contenido de las películas. Entonces, creo que a partir de ahí fue donde más me llamó la atención. En La Noche del Cometa, dije, ok. Y a partir de ahí ya comencé a tener más idea de qué era el concepto de la película. Estamos hablando aquí de, bueno, va a pasar un cometa por el planeta, se vuelve todo un evento social, ¿no? Un evento que la gente sale a las calles, están vendiendo merchandising, le vamos a decir, con cosas del cometa, ¿verdad? Claro, en ese tiempo todo se giraba alrededor de la televisión, ¿no? La televisión como el gran eje comunicacional que todo el mundo estaba pendiente. Lo digo, pues, en contraste ahora, que es prácticamente más las redes sociales, ¿verdad? Pues en este caso la televisión como un todo. Y nuestra protagonista, Regina, que viene de una familia en que se lleva un poco complicada con su madrastra. El papá no está porque está en un servicio militar. No voy a decir en dónde porque es bastante cómico. Hay que recordar que son gringos y los años 80. Y ella como una mujer, bueno, una joven rebelde, ¿verdad? Comentame así un poco en general cómo es el personaje de Regina. Pues Regina, la primera cosa que yo miré de Regina es que le gustaban los videojuegos. Ah, sí. Ella le gusta el arcade y pasaba jugando porque trabajaba en un lugar donde era un cine. Sí. En esos tiempos los lugares de cine tenían el acceso a palomitas, era bien pequeño, entonces era bastante, todo se miraba bien. Sí. Entonces ella pasaba jugando ahí, videojuegos, era algo rebelde, tenía su carácter. Y buscando su independencia también. Buscando su independencia, pues, ya que en esos años pues, vivir con los padres era como que me voy a apartar de ellos y todo ese rollo. Sí. Entonces, su personaje es bastante, es como que voy a través de lo que yo quiero. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención de Regina. Regina, que ella por cosas de la vida, cuando ocurre el cometa, está en un lugar encerrado. En este caso está con alguien que trabaja ahí en las películas, tiene su romancito juvenil, y ella se sorprende cuando vuelve a la calle y mira que el cielo está rojo, ¿no? Ahí es cuando ya uno empieza a entender esta película por dónde va. Y miramos ropa en las calles. Me llamó mucho la atención de que imagino que cerraron calles para poder hacer muchas escenas porque se mira lo vacío. Sí. Y sinceramente eso me llama mucho la atención porque créanlo que ahora que una película, una serie lo haga, es complicado.
se necesita un alto presupuesto, por eso prefieren usar CGI, cosas así, pero ahí se miraba que era, Sí, que era como, real, ¿verdad? como desolado, como que agarraron una parte de la ciudad, cerraron todas las avenidas y se miraba súper Y desolado. pusieron ropa en el piso, ¿no? Ropita, Porque la exacto. gente en teoría como que desaparece. Sí, porque el punto del cometa era de que o te desaparecías, te hacías polvo o te convertías en zombie. Entonces, No habíamos dicho esa parte, pero sí, también hay zombies. también hay zombies. Sí, no, sí tiene de todo la película. ¿Cómo es tu interpretación de estos zombies en comparación a otros que tal vez fueron saliendo para esa época? Pues fíjate de que estos zombies son como que hablan, tienen un poco más de raciocinio. Hubieron pocos, miren bastantes pocos en es la cierto, no son película, tantos, sí. pero sí veo de que se miran aunque un poco más zombie vampiros, cuando ya sabes, esa Ajá. transformación de vampiros que Sí, se están sí, sí. haciendo monstruos, así los miraba yo más que zombies. Sí. Pero eran zombies con raciocinio, corrían, platicaban, hacían de todo Y prácticamente. cazaban, ¿no? Y cazaban, que o sea, eso era lo principal. tenían el raciocinio para buscar a alguien y someterlo, Y someterlo, comérselo, lo exacto. que sea, ¿no? Ahí vamos entonces a tener a nuestra protagonista Regina, pero también a su hermana menor Samantha, que tiene como ciertos celos de la hermana mayor, que la hermana mayor tal vez tiene un poco más de libertad. En un momento hasta hacen bromas de me gusta tal chico y vos me lo quitaste, o no, hay ese tipo de Hay ese cosas. tipo de cosas. Pero también ya en el momento de la supervivencia van a tener que convivir juntas, ¿no? Sí. Comentame un poco de esa parte. Pues como mencionaste, Regina estaba en el cine, entonces no salió, no hubo consecuencias del cometa. Su hermana Samantha estaba en la casa dentro, entonces tampoco hubo consecuencias, porque las demás gente, como decía, salían a ver el cometa y todo el mundo estaba en la calle y ahí donde pasaba el cometa se desaparecía. Sí. Entonces ellas dos comienzan más que todo Regina, comienza a buscar a Samantha, llega a la casa, la encuentran y comienzan a ver qué estaba pasando con la ropa, con el polvo, con esto todo. Y ahí comienzan a unirse más como hermanas para poder sobrevivir. Y como mencionaste, siempre dentro de la hermandad tienen sus pleitos de hermana menor con mayor, que el chavalo que aquella, un solo rollo. Creo que también como buena película ochentera no se conforma con una línea de la trama, tiene que meter de todo, ¿no? Porque aquí, bueno, va a entrar un personaje latino, Héctor, ¿no? Héctor. Con su chaqueta roja muy 80, ¿verdad? Muy John Travolta, no sé, Sí. por ahí un poco el estilo, con sus peinados también, ¿verdad? Muy característicos de la época. Y él como que en medio de la desesperación de la situación de supervivencia, también como que le tira el cuento, ¿no? Diciéndolo bien, Nica, ¿no? A la Regina, A Regina ahí, que por eso que después Samantha dice, espérate, ¿te gusta este chatel? Lo que te no, que no sé cuánto, el rollo entre hermanas, pero sí, de ahí. Fíjate que también me llama la atención que esta película, en medio de todo, siento que tiene semillas de muchas otras obras de ciencia ficción más para acá. O sea, cuando lo veo digo, vaya, esta película es del 84, es mucho antes que The Walking Dead, por decir algo. Pues, y es como cosas de contacto de radio. En un momento ya ponen una canción. Hay momentos que están en sí. una estación de radio, Sí. ponen canciones y ahí se están tratando de comunicar con otras personas Sí. y ahí donde pasan otras cosas que evolucionan también. Y digamos, el propio Stranger Things, que hace mucha referencia también a una parte de la radio, es importante, digamos, en las temporadas finales lo de la radio. lo de Entonces la digo, radio. vaya, cuidado también los hermanos Duffer conocen toda esta parafernalia de la ciencia ficción de los 80 y tratan de acoplarlo. De acoplarlo. ¿no? Y creo que pues la película tiene toda esa, ¿no? Vamos a llamarle ese tinte VHS, pues, porque tiene un Sí. encanto, ¿verdad? Tiene un encanto que solamente te lo generaba películas de la época. Y sí, cuando digo que hay muchas tramas, es que eventualmente, que ya mencionamos zombies, ya mencionamos un cometa, pero también hay científicos malos. ¿Cómo es esa siempre. parte? Pues mira, al inicio aparecen los científicos, después desaparecen hasta un punto en el que las propias hermanas andan buscando cómo salvar a dos niños y todo ese rollo. Ya los científicos ya tienen identificado quiénes son las personas que se salvaron. El punto de los científicos es que son siniestros. Sí, Ellos sí. buscan la manera de que las personas que se salvaron, si son jóvenes, tratar de agarrar energía de ellos a través de la sangre, lo que sea, para poder inmunizar a los demás. Entonces es el rollo donde ya comienzan los científicos, que uno dice, pues son científicos, son buenos, pero no. Entonces ahí van saliendo científicos más raros que otros. Sí. Y al parecer van perdiendo memoria porque como se les olvida casi que se escribir. vuelve un virus también, la Exactamente. exposición qué sé yo, a los rayos que genera el cometa, ¿verdad? Entonces por eso es que ellos andan buscando inmunizarse para poder sobrevivir y la mejor forma es de
personas que encuentran, los agarran y hacen trabajos científicos con ellos. Hay que mencionar que también, como una buena película de los años 80 y que sabemos cuál era la situación, bueno, en Estados Unidos no hay época que no haya guerra, ¿verdad? Entonces siempre en la película algo deben meter de guerra, pero sobre todo de armas. Entonces también la película va a haber disparos, ¿no? Porque no puede haber película de los años 80, bueno, cualquier época de Estados Unidos sin armas, y en este caso una especie de pandilla, ¿no? Eso es otra cosa. En este caso van a ser las hermanas que van a estar más expuestas a esa parte, que nuevamente me hace recordar a ciertas escenas de The Walking Dead. Por eso digo, vaya, esta película, cuidado, es antecesora de muchas otras cosas. Para ser del 84 tiene bastantes cosas que yo dije, realmente hay bastantes cosas cercanas. Por ejemplo, en ese caso que las hermanas llegan en un momento que están en un centro comercial. Y en el centro comercial hay una pandilla de zombies, pero que son como zombies chabacanas y todo. Son pandillas, vamos a hacerle mal. Parecía video de Beat It de Michael Jackson, ¿verdad? Súper así. Sí. Entonces hay un enfrentamiento entre las hermanas con ellos, pero sacan armas. ¿De dónde? No sé, pero todo estilo de armas y al parecer ellas sabían. Porque también está la onda de que como el papá andaba en servicio militar, ellas saben ocupar armas. Y por eso dije yo, qué raro, saben ocupar armas. Porque bueno, ya el ADN de los gringos creo que lo tienen un poco. Ya lo traen así. Entonces se arma un rollo ahí en el centro comercial. Y también llama la atención que hay zombies que son bien inteligentes, que hablan que aquí, que allá, y ahí es donde también comienzan otros rollos de pelea. Incluso también tenemos persecución en vehículos, ¿no? Un poco también hay esa parte. O sea, que como te digo, cuando veo la película así en varias partes, los guionistas se habrán divertido un montón, ¿verdad? Porque quisieron meter absolutamente todo, y lo hacen con actuaciones que hay que decir, Cristian, que son convincentes para el tipo de películas que, ¿verdad? A veces hay gente que tal vez sobrejuzga ciertas cosas por jugar con ellas mismas, pero a mí me gusta mucho el estilo de las películas ochenteras que son muy seguras de sí mismas, saben a qué público van y se la creen y lo plantan sin temor alguno, ¿no? Y eso es algo que incluso creo que el cine de hoy debería de aprender. Ahora las películas todas tienen que tener una lección moral, todas tienen que tener inclusión, todas tienen que tener un crecimiento del personaje. En este caso, solo tenemos a dos muchachas valientes que van a sobrevivir a un montón de cosas extrañas, ¿verdad? Sí. Y que el cierre va a ser, no sé si decir esperanzador, simplemente es que logran salir de la situación. Y como mencionaba, o sea, es una película de que en aquellos años lo que más llamaba la atención de la juventud era ver aventuras. Y que mejor que dos personajes, dos muchachas, que es un post-apocalíptico tiempo y que andan buscando sobrevivir. Y eso se llama la atención, pues para esa época era como que, yo realmente lo que me llamó la atención fue que qué pasaba cuando pasaba el cometa. Se hacían polvo y eso era como que para mí 9 años, wow. A verlo solo la ropa. Ya, ¿no? Cuando miré cómo era realmente la película, digo, wow, pues nada que ver, o sea. Pero sí, son películas de que en los 80 ese era el objetivo. Mantenerte en algo que te llame la atención, claro. Aventuras, aquí, humor, qué sé yo, guerra, todas las cosas. Incluso el póster de la película, no voy a llamar, creo que había un arte incluso en el póster de las películas, que ya se ha perdido hasta eso. Eso, ¿no? El arte de poner el enfoque de la película en un póster para ver qué sale. Y había un montón de cosas que eran bastante entretenidas, que ahorita ya no se mira eso. Ya no se ve, y con la IA peor, pues. Peor. ¿No? Porque solo es montar cosas, hacer un prompt. Hacerme un póster aquí con aquí. No sé si sabes de que ahora los pósteres, ahora todos son las cabezas gigantes, casi como una especie de pirámide. Ese póster está más quemadísimo y lo siguen usando. Mientras que en los años 80 creo que a veces era hasta dibujo a mano, pues. O sea, muy, muy lindo, pues, cosas que se puede aprender de estas películas de ese entonces. Y eso, atreverse a la ciencia ficción. Yo siempre he dicho, aquí los que intenten hacer cine en Nicaragua, no solamente busquen cosas históricas o de drama social. ¿Por qué no probar ciencia ficción? Si al final hay mucha creatividad en la ciencia ficción, en la fantasía, en la magia, qué sé yo. Sí, los universos grandes. Y se pueden hacer muchas historias que eso, pues es pasar un buen rato. Esto no es ser Hitchcock, esto no es ser Tarantino, esto es simplemente diversión que... Eso sí, que tenga cierta congruencia, ¿verdad? Nada más. Bueno, ahora sí, Cristian, para alguien que no ha visto este tipo de película, o esta película en particular, te pregunto primero, ¿ya la has vuelto a ver en pleno 2026? Si no la has visto, si la recomendás, ¿por qué la recomendarías? Y cada vez que la vuelvo a ver,
noto más cosas, Ok. noto más cosas y digo, wow, esta película para el 84 está bastante súper acelerada, en Avanzada. varias cosas que realmente ahorita llaman la atención. ¿Y la recomendarías para alguien que la pueda ver en pleno 2026? Sí, más que todo para el hecho de conocer cómo era la ciencia ficción en aquellos años, cómo era todo el trama de las películas de ciencia ficción. Hay otras películas que tienen un poco más de conceptos sobre la ciencia ficción. Sí, sí, Esta sí, es un poco más variada porque hay aventura. Pero sí, la ciencia ficción en los 80 fue increíble. Fue algo innovador, fue Sí, algo sí, sí. de ver cómo podrían hacer para sacar un monstruo o algo fuera de este planeta. Entonces eso es bastante llamativo. Totalmente, creo que aunque parezcan muy del absurdismo, por eso lo mencioné al inicio, pero en realidad algo tiene de dotes, de creatividad. Y como decís también, o sea, es una película gringa de los 80 que lo que muestra al final es una persona que se va con otra persona en un carro Sí. en un tiempo apocalíptico. Sí, 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 sí. Las personas que están atrás la ven, se ríen, y sale una canción en inglés, de esa ochentera, y es como Típica, ¿no? que, Sí, sí. ¿qué onda? O sea, pero sí, esas son de las cosas que llamaban bastante la atención en esos tiempos. Sí, totalmente. Creo que todo mundo, para que le guste el cine, pase también por el cine en los 80. Puede parecer un poquito tontito, pero te vas a entretener, Sí, eso entretiene, es entretiene. seguro. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos, Rafael, por Con todo. eso vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.